Antes de salir de Punta Arenas, en ruta a la fría Antártica, el piloto Luis Pardo le había enviado una carta a su padre, que había combatido en la Guerra del Pacífico. Me consideraría muy feliz si consiguiera, como creo, hacer lo que otros no han podido. Y si fracaso y muero, usted cuidará de mi Laura y mis hijos, que quedarían desamparados y sin más apoyo que el suyo. Si salgo adelante, habré cumplido con mi deber como humanitario, como marino y como chileno. Esa sería mi gloria. ¿Qué mayor satisfacción que haber salvado a 22 náufragos que la ciencia llevó al polo? Agosto de 1916. Este era el invierno más frío de la última década. Para el piloto Pardo, los obstáculos comenzarían a manifestarse, enfrentando las olas del mar de Drake. Más tarde, sería la espesa bruma que cegaría su andar. Por último, peligrosos témpanos, que a veces formaban una muralla impenetrable, podrían frustrar este desesperado intento de rescate. Para el famoso explorador Ernest Shackleton, este era el cuarto intento de rescate de sus compañeros expedicionarios, aislados por más de 20 meses, y 4 de los 20 en la inhóspita isla Elefante. Shackleton era amante de las aventuras, que vivió como marino mercante recorriendo el mundo desde los 16 años de edad. Pero esta desesperada situación desafiaba su honor y lealtad. Cuentan que de niño, Shackleton excavó un profundo hoyo en el jardín de su casa porque deseaba atravesar la tierra para llegar así a Australia. Quizás ahora se preguntaba, ¿sería posible lo imposible? Rescatar a sus compañeros con vida. Antártica, la última frontera, una masa de hielo 20 veces más grande que Chile, que hace que este territorio tan inhóspito y alejado del resto del mundo haya sido un lugar tan atractivo para tantos expedicionarios. A partir de 1890, las naciones europeas que eran más desarrolladas y que tenían avanzado el proceso de revolución industrial, empiezan una campaña de prestigio en el cual el prestigio se ganaba por los nuevos descubrimientos de tierras que se hicieran, por las nuevas adquisiciones de tierra que se hicieran. No nos olvidemos que es la etapa que viene el reparto de las Chinas, el reparto del África y por supuesto el reparto de la Antártica. Era un trofeo. La Antártica era la última parte del mundo que quedaba por repartir. Casi 4 siglos antes, la obsesión de Cristóbal Colón por descubrir nuevas latitudes se expandía hasta los mares del sur. En 1520, Hernando de Magallanes sería el primer europeo que navegaría el estrecho, que después llevó su nombre. En ruta a una salida desde el Atlántico al Océano Pacífico, miembros de su tripulación pisaron territorio que sería parte de Chile más de 3 siglos después. Pedro de Valdivia,
que sumaba el Reino de Chile para la corona española en 1541, señalaba que más al sur existía un área llamada Antártica. De hecho, Alonso de Ercilla, soldado del ejército conquistador de Valdivia, describe en su poema épico La Araucana a Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica famosa. Los yámanas, indígenas nómades que vivían en los canales australes de Chile, se aventuraron más al sur, llegando al mismo Cabo de Hornos. En 1620, la expedición holandesa liderada por Willem Schouten y Jacob Lemaire constataban el avistamiento del Mar de Todas las Furias, al que llamarían Cape Horn, Cabo de Hornos. El navegante James Cook, quien fue el primer navegante en constatar la existencia de la Antártica, en su segundo viaje en 1775, confesaría sobre el Cabo de Hornos que no hay en la naturaleza otro sitio que presente más salvajes y horripilantes visiones. Pasaría más de un siglo para que esta área fuera una ruta comercial comúnmente utilizada. Ya en el año 1892, transitaron por el Cabo de Hornos más de 1.200 naves. Sin embargo, solo en 1905, 53 embarcaciones sucumbieron y hasta la actualidad, el llamado fin del mundo ha sido para 10.000 marineros el fin de sus días. Grandes navegantes como el mismo James Cook, Sir Francis Drake o un número de expedicionarios científicos, tales como Jules Dumont d'Urville, tuvieron contacto con los intimidantes hielos antárticos y sus relatos inspiraron a muchos expedicionarios a recorrerla. Una expedición a bordo de la goleta Ancud y comandada por Juan Williams establecería el primer enclave chileno en el Estrecho de Magallanes en 1843. Primero, se establecía el Fuerte Bulnes y 5 años después, la colonia se trasladaba 60 kilómetros al norte. Así nacía Punta Arenas, que años después serviría de base de operaciones para un gran número de expediciones a la Antártica. 1880, 1890, todas las expediciones que iban, todos habían pasado por acá y tocado en Punta Arenas en alguna medida, siendo atendidos acá, sobre todo en materia de servicios de todo tipo. Había operación ballenera y lobera basada en Punta Arenas. Claramente esta era la región desde donde se operaba hacia la Antártica. Las expediciones anteriores, aquí estuvo Scott, aquí estuvo Amundsen, aquí estuvieron todos quienes iban a la Antártica. A comienzos del siglo XX, 3 exploradores antárticos cautivaron la imaginación del mundo. Los británicos Robert Falcon Scott y Ernest Shackleton y el noruego Roald Amundsen. El trofeo sería llegar al Polo Sur. La primera expedición de Scott entre 1902 y 1904 recorrió más de 5.000 kilómetros, pero solo llegó a 875 kilómetros del Polo Sur. Shackleton, quien fue miembro de esa expedición y que tuvo que abandonar aquella aventura víctima del escorbuto, prometió volver a intentarlo. En 1907, y a bordo del Nimrod, Shackleton zarpaba desde el puerto de Lyttelton en Nueva Zelanda, con gran ilusión. Sin embargo, la escasez de medios le permitió llegar casi 2 años después, a solo 180 kilómetros del mítico Polo Sur. Scott, a bordo del Terranova y financiado por la corona británica, volvía al continente blanco para intentar una vez más la elusiva conquista. Sin embargo, al mismo tiempo, un potente retador le salía al camino: el noruego Roald Amundsen. Entre 1903 y 1906, Amundsen ya había alcanzado un portentoso logro, al ser el primero en cruzar por el Ártico desde el Océano Atlántico al Pacífico. Además, en esa expedición, Amundsen había aprendido un gran número de técnicas de sobrevivencia y logística
alternando por largos meses con los Inuit, esquimales que viven en el Ártico americano. Amundsen era un hombre que tenía mucha experiencia polar, también antártica, porque había venido con Gerlach hacia fines del siglo XIX, en el Bélgica, y por lo tanto conocía muy bien de lo que él quería avanzar una vez que falló su proyecto de ir al Polo Norte, después de que se conoció la llegada primera de un norteamericano. Para Scott, su misión no solo era llegar al Polo Sur, sino que también realizar, junto a un equipo de científicos, una serie de estudios. Todo esto le exigió avanzar por los hielos con un peso mayor a 1 tonelada, limitando la velocidad de la expedición. Por el contrario, para Amundsen, este era ante todo un récord deportivo. Para ello, desembarcó más al norte, en la costa más cercana al objetivo. Viajó con menos peso y aprovechó la habilidad natural de los esquiadores de su grupo. El 15 de diciembre de 1911, Amundsen lograba clavar la bandera noruega en el Polo Sur. Su aventura duró menos de 100 días. La penosa marcha de Scott y sus compañeros, soportando enormes tempestades de nieve y temperaturas de 60 grados bajo cero, fue inútil, ya que arribarían un mes después que Amundsen al codiciado objetivo. Más aún, volviendo al campamento base en el mar de Ross, los 4 miembros del grupo perecerían, exhaustos y carentes de alimentos por muchos días. Los hielos antárticos pueden presentar bellos paisajes, colores de fantasía, pero también inmensidades solitarias y peligrosas, que pueden destruir con la mayor crueldad los sueños de muchos. Ese fue el destino de Robert Falcon Scott y de muchos otros valientes que fueron solidarios hasta el final. Lo último que escribió en su diario fue: "Por favor, Dios, cuida a nuestra gente". El fracaso y muerte de Scott no disuadió a Ernest Shackleton. Inmediatamente comenzó a reclutar a científicos y tripulantes para su nueva expedición, The Imperial Transantarctic Expedition. Shackleton tenía que hacer algo diferente. Él traza una cosa absolutamente distinta, desafiante. El fondo es ingresar por el mar de Weddell haciendo una cintura a los pack ice que habían en esa zona para lograr desembarcar en un determinado punto lo más cercano a la trayectoria del polo, cruzar por el Polo Sur, o sea, además cumplir lo que Amundsen cumplió y lo que Scott intentó, y salir por el mar de Ross. Shackleton publicó en un periódico inglés un curioso aviso que concuerda proféticamente con su humor irlandés. Decía: "Se necesita, para viaje peligroso, bajo salario, intenso frío, largos meses de total oscuridad, constante peligro, retorno seguro en duda, honor y reconocimiento en caso de éxito". Ernest Shackleton. Sin embargo, más de 5.000 soñadores llegaron a la oficina de Shackleton en Burlington Street, Londres. Shackleton era un hábil presentador de su propia causa, llamémoslo así. Siempre manejó muy bien eso, porque claro, era una persona que necesitaba reunir fondos para sus exploraciones. Él aprendió de los expedicionarios anteriores, que él tenía que manejar, por un lado, un bagaje científico y por otro lado, un manejo publicitario del mejor nivel. Porque si no tenía un manejo publicitario y no estaba vendiendo su imagen como explorador que estaba conquistando algo en nombre de la ciencia, no podía conseguir los recursos. El bergantín Endurance, que zarpaba desde Plymouth, en Inglaterra, el 8 de agosto de 1914, pasaba por Buenos Aires para aprovisionarse y llegaba a Stromness, una estación ballenera noruega ubicada en Georgia del Sur. En ese momento, estallaba la Primera Guerra Mundial y la dotación le había ofrecido su apoyo en el área al almirantazgo, que se había negado a apoyarlo económicamente. La respuesta de su jefe, Winston Churchill, fue enigmática: "Prosiga". Se lanza en esta aventura sabiendo que tiene muchas cosas en contra. Y me da la impresión que era bastante tosudo, si queremos,
porque a pesar que los balleneros le dicen, no sigan, el mar está malo, se está congelando demasiado pronto, no parece un buen año, él sigue igual. La expedición zarpó desde Georgia del Sur el 5 de diciembre de 1915 hacia el mar de Weddell y su objetivo era la bahía Basel. El hielo se hizo presente casi inmediatamente. A fines de enero, y a poco de llegar a su destino, y después de avanzar más de 1.200 kilómetros, la nave quedó aprisionada por los hielos, y Shackleton pagaba por su audacia. Shackleton estuvo a 80 kilómetros de cumplir su meta de llegar al continente antártico. O sea, estaba al lado de lo que había navegado desde el lugar donde él partió hasta el lugar donde pretendió llegar. Era muy poco, era menos del 2% del trayecto total. O sea, él sabía que estaba arriesgando a los hombres desde un principio. No era que la suerte o el tiempo le jugó en contra, él lo sabía. Arrastrado por la masa congelada, el Endurance era desplazado lentamente hacia el oeste y después en dirección al norte. Pronto, Shackleton le ordenaría a los tripulantes que abandonaran la nave junto a 60 perros, 2 cerdos y una gata. El 27 de octubre de 1915, la masa congelada terminaría por aplastar al Endurance y frustrar definitivamente una expedición, en la cual Shackleton había invertido todos sus recursos económicos. Después de 5 meses a la deriva y más de 2.000 kilómetros de recorrido, el hielo comenzó a romperse peligrosamente y había que buscar un destino en tierra firme. Para Shackleton, la isla Decepción era una alternativa, ya que era utilizada por balleneros. Yo creo que disyuntivas puede haber tenido en la mente, pero la dificultad del clima, la dificultad del terreno, la dificultad de las corrientes marinas que en el fondo van haciendo retroceder los hielos, lo llevan a Isla Elefante sí o sí. El 9 de abril de 1916, los 3 botes salvavidas fueron lanzados al agua y avanzaron en convoy a favor de la corriente, muchas veces chocando peligrosamente con los témpanos en ruta a Isla Elefante. Los náufragos llegaron después de un viaje de 6 angustiosos días al único lugar que se prestaba para levantar un campamento, en el sector norte de la isla. Hoy, esta pequeña faja de rocas y nieve es solamente habitada por miles de pingüinos y yace rodeada por empinados acantilados, un imponente ventisquero, hielos sumergidos en su entorno, y se percibe más erosionada que hace 100 años. Aún peor, los expedicionarios estaban aislados en un lugar apartado de cualquier ruta náutica y por lo tanto había que buscar ayuda. Para ello, se acondicionó a uno de los botes, el James Caird, de 7 metros de longitud, para que Shackleton y otros 4 hombres fueran en busca de socorro a Georgia del Sur. El heroico viaje de casi 1.300 kilómetros, que incluyó 10 tempestades y una penosa escalada de 3 de los integrantes por montañas y glaciares de dicha isla, terminó 17 días después en la misma ballenera, desde donde la expedición se había iniciado casi 18 meses antes. 2 intentos de salvataje fueron infructuosos, el primero con el ballenero Southern Sky y después con el pesquero uruguayo Instituto de Pesca número 1. Ambos intentos se encontraron con hielos infranqueables antes de llegar a Isla Elefante. A estos 2 fracasos, a Shackleton se le sumaba la trágica situación
de su mal planeada expedición que había partido desde Australia y que lo esperaba como rendezvous en el mar de Ross. El mal acondicionado buque Aurora estaba perdido a la deriva y 3 expedicionarios habían perecido en una de las 10 brutales tormentas de nieve que el grupo tuvo que soportar. Shackleton había estado dando vueltas por todos lados, menos por Punta Arenas, pero cayó en cuenta de la importancia de Punta Arenas en el momento determinante de la angustia. La Punta Arenas de ese momento, 1916, es la Punta Arenas espléndida de la época de oro. Shackleton viaja a Punta Arenas y se reúne con empresarios y miembros de la comunidad británica local, pidiéndoles ayuda para realizar un tercer intento de rescate, ya que las respuestas desde Inglaterra eran corteses, pero inútiles, debido a las limitaciones impuestas por la guerra. Él recibe de parte de sus compatriotas, la colonia británica era entonces muy importante en Magallanes, socialmente considerada y empresarialmente. La colonia británica residente ayuda a Shackleton con 1.500 libras esterlinas para arrendar la goleta lobera Emma, gobernada por el piloto León Aguirre. Un intenso temporal y las averías provocadas por el hielo terminaban con el intento. La goleta Emma era remolcada por el Escampavía Yelcho, comandado por el piloto Luis Pardo. Fue esta la circunstancia que ocasionó el encuentro entre Pardo y Shackleton. Ambos tenían un pasado en la marina mercante. Antes de entrar a la Armada, Pardo había estudiado en la escuela de pilotines a bordo de la Aptao en Coquimbo y había viajado por 3 años como marino mercante alrededor del mundo. Remolcar en ese mar del Atlántico Sur a una goleta pequeña como la Emma no es una tarea fácil. Se le atravesó el remolque muchas veces y fue ahí donde Shackleton tuvo la habilidad, asesorado seguramente por Worsley, de darse cuenta que este era un marino cabal, un marino realmente astuto, con mucho, lo que decimos nosotros los marinos, ojo marinero. Tenía mucho ojo marinero y dijo, este es el hombre, este es el buque. Entonces ahí se produce un momento mágico. Una vez en Punta Arenas, Shackleton le pidió ayuda al vicealmirante Joaquín Muñoz Hurtado, director general de la Armada de Chile. Este le ordena al contraalmirante Luis Víctor López que le proporcione un buque a Shackleton. Se comienza a generar un fenómeno de simpatía particular hacia este gringo tenaz y porfiado. Ya se había difundido su historia y que se jugaba la vida y todo lo que tenía, ¿no es cierto?, para recuperar y salvar a todos sus compañeros que habían quedado ahí en la isla Elefante, y él tenía que salvarlos. Y el que Chile le diera finalmente la ayuda final, la mano final, a través de nuestra querida Armada. Él busca lo mejor, el almirante López, en esta decisión, porque el problema era de él. El comandante en jefe o el jefe de la Marina le había dado la tarea a él. Y él decide poner su mejor buque, su mejor hombre, su mejor dotación. Resultado de eso, éxito. La Armada designaba al piloto Luis Pardo Villalón al mando del Escampavía Yelcho. Y precisamente por sus habilidades y por sus cualidades de liderazgo, conocimiento del área, por su pericia marinera, el comandante en jefe del apostadero de esa zona lo mandó a hacerse cargo de esta tarea difícil. Era un hombre muy competente, muy acucioso, muy profesional y al mismo tiempo muy sobrio en su actuar. Tenía fama de buen marino y era al mismo tiempo un marino muy seguro de sí mismo y audaz. El piloto Pardo trazó un plan con una carta náutica de 1821 y reclutó a marinos voluntarios de la mejor capacidad técnica para acometer dicha misión. Junto a ellos iba Shackleton y su plana mayor. Por lo que él me decía que iban todos contentos, como fueron en forma voluntaria, y como se dice, no lo pensaron 2 veces, ellos llegaron y partieron nomás. Era un buque pequeño, era un buque que había sido una embarcación ballenera, no tenía doble casco, que era la exigencia para
para la Antártica no tenía calefacción, que era lo principal. Tampoco tenía telegrafía y tampoco tenía luz eléctrica. El buque tenía una hélice, una máquina, una caldera. No tenía redundancia de equipo, así que no podía fallar. Y hay que pensar de que en esa época los buques que iban al Polo Sur o a la Antártica y al Ártico eran buques fundamentalmente de madera, muy reforzados, pero buques de madera, por la mayor flexibilidad de ese tipo de material respecto a los cascos de acero, que además, recordemos, no eran soldados, sino que eran remachados. Pero además hay que agregarle que en esa época las ayudas a la navegación, el equipamiento con que contaban los buques, era mínimo. Por lo tanto, la experiencia y la pericia marinera de su comandante eran absolutamente vitales y decisivas en cada operación. Un líder con la capacidad que tenía Shackleton de liderazgo, aventurero, arriesgado, extrovertido, se encuentra con este otro líder, también marino mercante, hay muchas coincidencias, pero que es un hombre introvertido, reflexivo y con un tremendo ojo marinero, pero también arriesgado. El 25 de agosto de 1916, el Yelcho zarpó de Punta Arenas de madrugada y navegó por el estrecho de Magallanes hacia el Canal Magdalena, y siguió por el Cockburn y Ballenero. Finalmente, navegaría por el Beagle hacia el sur y cruzaría entre los imponentes glaciares y ventisqueros que tanto emocionaron al naturalista Charles Darwin, como él relataría después de explorar estos lares junto al vicealmirante Robert Fitzroy en 1834. Luego, el Yelcho se detendría durante una noche en Ushuaia, en el lado argentino del Beagle. Después, por las calmas aguas de este canal, Pardo navegaría hacia el sur para llegar a la caleta Banner, en la isla Picton. Allí cargaría 30 toneladas de carbón, como en este documento se constata. El 28 de agosto en la madrugada, la navegación prosiguió con buen tiempo por el mar de Drake en dirección hacia Isla Elefante. Después, la temperatura descendía a 10 grados bajo cero. En la medida que progresa hacia el sur, tiene dificultades de visibilidad, hay neblina, aparecen los primeros témpanos y tiene que ir navegando a través de ellos con mucha precaución. Pardo era un técnico para navegar y avanzó a favor de los hielos, cuidando su hélice, aunque no pudo evitar chocar con algunos témpanos. Mi abuelo puso a toda la tripulación vigilante en distintas partes del buque, observando y dando las voces de alarma en caso necesario. Y logró pasar la primera barrera de hielo para continuar entre hielo siempre, pero parece que había más espacio, hasta las cercanías de Elefante. Y ahí el hielo era mucho más denso y tuvo incluso que de alguna manera abrirse camino espoloneando uno de los icebergs que habían ahí, que por fortuna se partió y le permitió el acceso a la isla. Ellos tuvieron mucha suerte en relación a las 3 experiencias anteriores, porque cuando llegaron a la isla Elefante estaba descubierto el pack ice y eso les permitió ingresar a la isla Elefante. Tuvo mucha suerte ahí Piloto Pardo. Yo creo que siempre en la vida algo de suerte tiene que haber, pero lo que pesa y lo que diferencia los rescates previos al de Pardo, yo creo que es primero y fundamentalmente la experiencia subantártica previa que tenía Pardo. Justo a la hora del almuerzo del día 30 de agosto, los 22 náufragos del Endurance, que ya habían tenido que racionar severamente la ingesta de alimentos, divisaron entusiasmados a una embarcación que se acercaba. Prendieron una fogata para hacerse notar
y observaron con regocijo cómo el Yelcho, con la bandera chilena al tope de su mástil, se acercaba hasta una distancia de 150 metros del hoy llamado Cabo Wild. Los gritos de hurra se repitieron una y otra vez. Después de sufrir 18 semanas de angustia, Shackleton pudo constatar que los 22 estaban vivos y salvos, y de inmediato fueron embarcados para ser devueltos a la civilización. Pardo ordenó ir a toda máquina de vuelta a Punta Arenas. Entre las nubes negras apareció un sol de triunfo y esperanza. Al anochecer del sábado 2 de septiembre, divisaron la luz del faro Dungeness. Al día siguiente, el Yelcho siguió avanzando por el estrecho de Magallanes hasta llegar a Río Seco, a solo 10 kilómetros de Punta Arenas. Ellos regresan y se detienen, en primer lugar, en el muelle histórico de Río Seco, que era un muelle que tenía allí una compañía, un frigorífico, que exportaba carne congelada a Londres, a Gran Bretaña, y porque además en ese lugar había un teléfono, que era el único teléfono que había para conectarse con Punta Arenas. Se detiene Shackleton y Pardo, y desde ese teléfono existente en la gerencia de ese frigorífico se comunican con el apostadero naval e informan ya que han regresado sanos y salvos y que esperan en un par de horas más ir hacia el muelle de Punta Arenas. La ciudadanía completa se volcó hacia el muelle. Uno ve las fotografías y está repleto, todo el mundo celebrando, campanas al vuelo. Fue un verdadero día de fiesta, porque todo el mundo se sentía contento del éxito de la operación, solidario además con Shackleton y sus compañeros. Era una verdadera fiesta popular. Los homenajes se multiplicaron. Shackleton dio una conferencia en el Teatro Municipal de Punta Arenas. También allí se exhibieron por primera vez algunas de las imágenes de la expedición que el prodigioso lente de Frank Hurley captó magistralmente. Él mismo había revelado y copiado este valioso material fílmico en la iglesia de St. James, que pudo milagrosamente salvar de la expedición. Y vemos, por ejemplo, la fotografía que se toma Pardo con todos los rescatados frente al Hotel Royal, aquí en Punta Arenas. El piloto Pardo aparece delante y Shackleton detrás con una mano en el hombro, como diciendo, este es el hombre que nos rescató. Lo que fue en Valparaíso fue 100 veces más que lo que fue en Punta Arenas. Sobre 20.000 personas habrían recibido a Shackleton en la ciudad de Valparaíso. Se prepararon grandes cenas, menú, tocatas musicales, se prepararon conferencias que se celebraron en algunos teatros de la ciudad. Y la corona británica, en agradecimiento, ¿ya?, le ofrece un pago de 25.000 libras al piloto Pardo, una cantidad que para la época era muy significativa. Y él la rechaza y dice, yo solamente cumplí con mi deber. Destaco, por ejemplo, el hecho de que la expedición completa costó 36.000 libras, la expedición de Shackleton. Y la corona, incluyendo los buques y todo, todo el equipamiento, en fin, seguramente el pago de los sueldos de los miembros de ella. Mi abuela sí siempre hacía una especie de un comentario divertido cuando decía, no, si yo se hubiera sabido que el cheque era por 25.000 libras, se lo habría quitado a Lucho, porque así le decía a mi abuelo, y me lo habría guardado aquí en el escote. Pero el reconocimiento otorgado a Pardo por la corona británica no fue refrendado después por Shackleton en sus memorias, ni tampoco por los historiadores británicos. A medida que el tiempo pasa, uno ve una campaña sistemática de minimizar lo que había hecho Pardo y engrandecer la figura del héroe británico. No hay mención prácticamente del piloto Pardo en libros o en textos ingleses, sino que todo el mérito del rescate y de toda la expedición se lo lleva Shackleton.
Más aún, en muchas publicaciones, Shackleton y su plana mayor aparecen comandando el Yelcho. Absolutamente falso. Uno, porque ningún marino de Chile lo aguantaría, y Pardo era un marino de Chile, de la Armada de Chile. Eso no lo aceptaría ninguno de los que hemos mandado buques de nuestra Armada, para ser claros y precisos. Menos Pardo, que era un hombre de decisión. Segundo, porque Pardo y su gente tenían las competencias. Y obviamente Worsley les iba a ayudar, y Shackleton también, en el lugar puntual. E incluso se sabe positivamente de que la ruta que habría sugerido el mismo Shackleton, posteriormente hubo que enmendarla por la que había planteado inicialmente el propio Pardo Villalón. Es increíble la situación de Shackleton, porque Shackleton, él siempre quiso figurar como en la historia de los expedicionarios antárticos, y él participó en 4 expediciones antárticas, en ninguna de las 4 logró nada, y es el expedicionario más famoso de la Antártica. Es increíble. Sir Ernest Shackleton moriría 6 años más tarde, a los 48 años de edad, en Georgia del Sur, antes de iniciar su 4ª expedición al continente blanco. Su legado perdura hasta hoy, porque su liderazgo, arrojo y lealtad hacia su tripulación fue excepcional. Luis Pardo Villalón se retiraría de la Armada y años después sería nombrado cónsul de Chile en Liverpool, donde caminaría sus calles anónimamente, pero orgulloso de haber cumplido con su deber y proyectado un precedente geopolítico importante para su patria. Queremos resaltar la figura de Piloto Pardo. No queremos hundir la figura de Shackleton. Yo creo que Shackleton tiene su lugar en la historia, tiene su sitial en este rescate, pero nosotros queremos que Piloto Pardo esté a la altura de lo que se merece. E indudablemente que había un ninguneo de su hazaña. Él cumplió la misión y la cumplió bien. Es un héroe anónimo, es un héroe porque él cumplió una misión para la cual nadie quería arriesgarse. En 1916 marca ciertamente la presencia de Chile en la Antártica desde esa fecha y somos nosotros el país más cercano a la Antártica. Estamos a 700 kilómetros de la Antártica y eso nos da una posición preferente. La presencia de Chile se estableció más de 30 años después de la gran hazaña del piloto Pardo, que fue la primera misión oficial de Chile en la Antártica, y hoy se ve reflejada por un número de bases que desarrollan una gran variedad de tareas, protegiendo la vida humana, el medio ambiente, proveyendo apoyo logístico a la navegación, a los operadores antárticos y a las actividades científicas que se desarrollan. Estamos en una posición de vanguardia. Eso sí que es importante. Estamos haciendo un aporte de verdad a la ciencia del mundo y estamos con eso prestigiando nuestra labor como país y estamos permitiendo prestar un servicio grande a toda la humanidad. Y todo comenzó hace 100 años. Hoy, en Isla Elefante, solo vive la valiente figura del héroe Luis Pardo Villalón, rodeada de sus legítimos habitantes, miles de pingüinos. Pardo se yergue sereno como en vida, y en forma silenciosa, sigue resistiendo estoicamente la indiferencia de algunos acerca de su gran hazaña y el intenso frío polar, pero convencido íntimamente, como en la carta que le envió a su padre, e inspirado en el ejemplo patriótico de Prat, que tenía que cumplir con su deber, aunque el precio fuera la muerte.